Bueno, en este ejemplo que preparé estaban los tres casos que dijimos, o sea, a partir de los ensayos de un transformador, acá hice un circuito muy simplificado para ver los ensayos, pero para decir que nosotros medimos la P de cortocircuito, la corriente de cortocircuito y la tensión de cortocircuito en un caso, o la de vacío en el otro, y esos son los ensayos que me dan como datos del transformador para poder armar los circuitos equivalentes. No sé si lo vieron, o sea, esta es una de las posibilidades de un ejercicio a tomar, que a partir de esos ensayos tengan que armar el modelo L primario, el modelo L secundario, el circuito T primario, el circuito T secundario, y con la relación de transformación llevarlo para un lado o para el otro. Y bueno, y teniendo en cuenta que en el modelo L hacemos la simplificación y bueno, directamente la tensión E es igual a B0, la potencia Fe es igual a P0, y son mucho más fáciles los cálculos de RFE y XM y son muy parecidos al del modelo T. No sé si lo vieron, si tienen alguna duda de esto. Exacto, exacto. En el problema 10 que yo pasé por video, están cruzadas las ensayos. En este, yo veo que la potencia aparente es 2200 volt-ampere y la tensión del primario es 220. O sea que yo puedo calcular la corriente nominal del primario como 2200 dividido 220 son 10 amperes. Y miro acá y me dan como dato que en el ensayo de cortocircuito lo hicieron a 10 amperes. Entonces, el ensayo de cortocircuito lo hicieron en el primario. Y miro en el ensayo de vacío y la tensión que usaron en vacío para alimentar el transformador son 220 volt, que es la tensión del primario. O sea que los dos ensayos están en el primario. Directamente, según donde están los ensayos, son como me dan los parámetros. O sea, en este caso los dos parámetros me dan, o sea, los dos ensayos me dan los parámetros en el primario. Si hay uno cruzado, como en el ejercicio 10, el ensayo en vacío está hecho en el secundario, entonces me da la parte esa de RF y XM, me da en el secundario y lo tengo que llevar al primario multiplicando por A al cuadrado. Bueno, y después, con ese mismo ejercicio, o sea, con todos los parámetros del circuito equivalente, hicimos las dos posibilidades. O sea, colocar una impedancia en el secundario y alimento el transformador con tensión nominal. Entonces acá es laborioso encontrar la impedancia total, pero no imposible. Tenemos que pasar la impedancia de carga referida al primario multiplicando por A al cuadrado. Se la tenemos que sumar en serie a la Z'2, en paralelo a la Z de vacío y después en serie a la Z1 del primario. Una vez que tenemos la impedancia total, hacemos la tensión de entrada del transformador que está conectado a la red de 220 dividido la impedancia total y me da la corriente que toma el transformador de la red. Una vez que tenemos esa corriente, hacemos todos los pasos inversos, o sea, vamos para la carga y vemos que la tensión sobre el paralelo va a ser B1 menos la caída de tensión en la primera impedancia. Me da que es un valor menor a la tensión de entrada. Está bien porque va cayendo la tensión debido a las pérdidas. Calculo I0 como esa tensión dividido la impedancia en paralelo. Y puedo calcular I'2 como la corriente I1 menos I0. Esto mírenlo, porque cuando vamos de un lado para el otro cambian los signos. O sea, si venimos del secundario para el primario, calculamos I1 como I2 menos I'2 más I0. Ahora, en este caso que vamos del primario para el secundario, I'2 es igual a 1 menos I0. Vemos que las corrientes, acá vemos dos cosas. O sea, primero, el tema de los ángulos de las corrientes.
tengo una corriente I0, I2, perdón, que está a menos 41 grados. La corriente I0 está a menos 70. Entonces, I1 me da menos 44 grados, o sea, me está dando bien el diagrama fasorial, me da que la corriente I1 es suma de las otras dos. Y bueno, me está dando bien también los valores, o sea, en este caso la corriente I1 es mayor que I2, en un cierto valor, porque bueno, porque se deriva una corriente I0 para el paralelo. Y otra cosa que podemos ver es que la corriente, que este transformador está trabajando a menos del 50% de la potencia nominal. Porque dijimos que el transformador que la corriente nominal del primario era 10 amperes, o sea que está trabajando a menos del 50%. ¿Eso por qué? Porque elegimos una carga, una impedancia de carga que le consume la mitad de la corriente del transformador. También vemos, en el caso de la tensión E, que es menor, y bueno, y ahora con la tensión B2 vamos a tener que obtener un valor menor que la tensión E, porque seguimos disminuyéndose. Ahora a esta tensión E le tenemos que descontar las pérdidas en la impedancia 2, referida al primario, y nos da que la tensión B'2 es 217 volts. La llevamos al secundario, me da 108 volts, y bueno, y esta es la corriente secundario, que en teoría la nominal son como 20 amperes, acá otra vez vemos que está trabajando una corriente menor de la nominal. El diagrama fasorial, que en este caso, el otro día me preguntaban si puede ser que, bueno, en este caso, como arrancamos con B1, se fue para arriba a B2. Pero, a ver, vamos a volver acá, que les quiero decir algo. Acá. No, acá no era. Acá. El otro día en un ejercicio les dio que la tensión E estaba por debajo de B'2. Eso depende de qué es más grande, si la resistencia o la reactancia. Cuando nos dan los valores de las impedancias de cortocircuito, si es más grande el valor de la resistencia que la reactancia, la caída de tensión esta viene mucho más abajo y la de la reactancia llega a 90 grados, hasta un cierto valor que queda E por debajo de B'2, eso puede ser tranquilamente, depende de los valores de la caída de tensión, que E o hasta B1 esté por debajo de B'2, que cuando arrancamos del secundario lo ponemos en 0. En el caso del ejercicio que estamos viendo, como arrancamos con B1 en 0, entonces me fue parando, se fue yendo para arriba la tensión E y la tensión B2. Bueno, este es uno de los casos de los ejemplos, y si no, el otro caso es el que a la misma impedancia que les doy como dato, le aplicamos la tensión nominal. 110 volts ahora tenemos asegurado en el secundario. Para eso le voy a tener que dar más tensión en el primario, que se puede hacer con un autotransformador en laboratorio. Entonces, miren la diferencia. O sea, antes me daba que la corriente era 8,08 amperes, ahora como le aplico los 110, la corriente es un poquito mayor, 8,17. Y bueno, en este caso, entonces, al tener 110, calculamos directamente la corriente secundario, dividiendo la tensión, dividido la impedancia, y paso esos dos valores, la tensión y la corriente, al primario, con la relación de transformación, y vamos al revés, o sea, al revés del otro ejercicio. O sea, tenemos que calcular la tensión E como B'2 más la caída de tensión en la impedancia 2. La tensión E me da mayor que la tensión que tenía B'2. Lo mismo pasa con I1. I1 va a ser ahora I'2 más I0. Otra vez I1 me da un valor 4,5 mayor que I2. I'2. Y otra vez me dan bien los ángulos, porque I1 está en menos 45, I0 está en menos 71, y I2 está en menos 41. O sea, me da I1 en el medio de los ángulos de las otras dos. O sea que la suma fasorial está bien. Y bueno, y otra vez el transformador sigue trabajando a una potencia mucho menor que la nominal, estamos como a un 50%.
otra vez B1 es al revés que antes, o sea, B1 ahora es la suma de más la caída de tensión en la impedancia 1, y me da un valor de 222,33 volts. Bueno, acá está el caso, ¿ven? Como es mucho más grande la caída de tensión en la resistencia que en la reactancia, el valor E se fue por abajo del valor de la tensión B'2 que lo habíamos puesto en 0, en el gráfico. Pero bueno, después de sumarle la caída de tensión en la impedancia 1, B1 está por encima del valor 0. Acuérdense cuando hacen los cálculos de la potencia, se hacen B1 por I1 por el coseno de phi, siempre tiene que ser el argumento de B menos el argumento de I, porque B está por encima de la referencia 0 y I1 está por debajo, entonces en realidad se suman esos otros valores, o sea, al hacer el ángulo de B1 menos el ángulo de I, que es negativo, o sea, me da más, se suman los ángulos, y bueno, me da que la potencia acá me dio un poquito diferente calculando por las pérdidas, pero bueno, es aceptable. Bueno, ahora pregunten dudas. Profe, yo tenía una duda con el cuestionario. Sí. En el punto, creo que es LF, si no me equivoco, sí, que se le agrega una resistencia a la parte 2, no entendí muy bien eso. A ver, para que Dale. lo busco. Cuestionario. ¿El cuestionario que era de transformadores o de...? El de transformadores, sí, sí, sí. ¿Qué inciso es? LF. LF. Si en el circuito de la figura con el modelo equivalente T referido al primario, conectamos el secundario en impedancia Z. Usar el valor de Z entregado en el cuestionario de trifásica para cada conocimiento. ¿Cuál es la duda? No sabía cómo resolverlo directamente. Llegué hasta ahí y me trabé. O sea, Bueno, por supongo. eso. Estamos en el modelo T, vos lo tenés ya con todos los parámetros. Sí, 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 sí. Bueno, entonces tenemos que ir a ver la impedancia que te tocó en trifásica, en el cuestionario trifásico. Sí, ya te Y el digo. valor ese de Z lo tenés que poner en el secundario del transformador. Como en el ejemplo que vimos recién. En el secundario del transformador es impedancia y tenés 110 volt aplicado en esa impedancia. Y ahí, una pregunta. Es como que vuelvo a referir esa impedancia y tengo como otro X de prima y otro R prima, 2. Claro, o sea, no es que tenés otro, tenés que sumárselo. O sea, la impedancia de la carga esta que tenés en el secundario, la tenés que multiplicar por al cuadrado y llevarla al primario. Se Claro. la sumás en serie a la Z2 y después en paralelo a la del vacío y en serie a Z1 y tenés la impedancia total. Claro, prácticamente es como hacer un ejercicio nuevo. Y sí, por eso yo le decía que los ejercicios se dividen en 2 o 3 partes. O sea, una parte es hacer los parámetros del circuito equivalente y después otra parte es ver cargándolo a ver cómo se comporta el transformador con ese circuito equivalente. Sí, sí. Profe, igual en ese caso, para calcular la I2, por ejemplo, directamente haces el B2 que te dan con ángulo 0 dividido la impedancia que te dan, o sea, la impedancia del cuestionario 3, digamos, Exacto, por eso. y después pasas todo al primario. primario. ¿Podés? Una pregunta. ¿Se puede directamente pasar todo al primario antes y calcular y tener el mismo I2 que antes? El O mismo primero que antes no. O sea, pero si yo refiero todo al primario primero y luego digo, bueno, no tengo más nada en el... no, bueno, está bien. O sea, lo podés pasar, pero tenés que tener en claro que sobre esa impedancia que llevaste al primario, tenés aplicado 220 volts. O a ver cuánto era el transformador, sí. Sobre la impedancia que yo puedo llevar al primario, si la querés llevar de entrada, como Z de carga que queda en serie con Z'2, tenés aplicada sobre la Z de carga nada más, referida al primario, 220 volts. Y de ahí sacás I2, y prima 2.
No, no me quedó muy claro eso, profe. Bueno, por eso, la forma de hacerlo, vos tenés esta impedancia conectada al secundario y te dice que te está asegurando que vos tenés los 110 volts en el secundario. Entonces, si vos haces los 110 volts en el secundario dividido la impedancia, 110 volts en cero dividido la impedancia, vas a obtener la corriente I2 en el secundario en módulo y ángulo. Entonces, ahora pasás. Primero calculo, sí, listo, más sencillo, para no hacerme lío. Primero calculo el I2 y después lo paso. Claro, porque en este caso no necesitas pasar la impedancia de carga al primario. Claro, profe, ¿no es igual que el caso 2 de los que mandó el ejemplo? Exacto. En este caso vos tenés ya la corriente en el secundario y lo único que querés saber qué tensión tuviste que dar al primario para poder llegar a asegurar estos 110 volts en el secundario. No tenés que sacar la Z equivalente, no hace falta llevar la Z al primario. Ni siquiera eso, claro, directamente calculo el I2 y ya está. Claro, pero si lo quisieras hacer, habría que llevar la impedancia Z de carga al primario y aplicarle los 220 volts para calcular la I2. Entonces, de vuelta, en el primario tendríamos los 220 volts aplicados sobre esa impedancia, más I'2 por la caída de tensión en Z'2 te daría la tensión E. O sea, acá tenemos que llegar a la tensión B1, pero sabiendo la tensión B2. Perfecto. Gracias, profe. De nada. El caso que pasamos la impedancia al primario es cuando no sabemos la tensión que tenemos aplicada sobre la impedancia. No podemos calcular la corriente I2. Entonces tenemos que pasarla para calcular una impedancia total y calcular la corriente I1 para ahí después volver para la carga a ver qué pasó. Perfecto. Yo también tenía un par de consultas del cuestionario, no sé si le puedo compartir pantalla porque tengo un par de dudas de notación y demás, porque me surgieron dudas con eso. Bueno, dale. ¿Qué teníamos que hacer? Creo que usted me tiene que permitir el de compartir pantalla. Ahí se ve, ¿no? Sí. Bien. No, primero, por ejemplo, tenía dudas. A ver, en el caso del punto 1 que nos dice que dibujemos los circuitos para resolver el ejercicio, me di cuenta que como B0 era igual a B2, estaba referido al secundario. Entonces hice este gráfico. Bueno, está bien, o sea, no hace falta darlo vuelta porque ya te digo, lo que damos vuelta es el transformador, pero igual está perfecto, no hay problema. Bueno, bien. Pero lo que damos vuelta es el transformador cuando se analiza. Ok. Bien. Entonces, lo mismo lo puedo dejar así también. Claro. Bien. Después en el B, primero calculé el cortocircuito en el primario y obtuve los valores de, phi, Z de 1 y Z' de 2, que son el mismo, y las resistencias, las impedancias, e inductancias, perdón. El problema surgió cuando planteé el vacío en el secundario, que, primero calculé R2 y X de 2, o sea, pasé al secundario las resistencias y la inductancia que había calculado en el inciso anterior, o sea, en el mismo inciso pero en el primario, la pasé al secundario, y una vez que tengo el secundario, sé que A es 2, calculo todo. Acá en este caso... Pará. Acá en el circuito ¿qué hiciste? ¿Este circuito es referido al secundario, el modelo L? Sí, es referido al secundario. Bueno, pero entonces está mal, porque esta parte de la parte de vacío... Pero este no es L, ¿eh? Bueno, entonces le falta la parte de... está bien. Es en el secundario, pero el modelo T. Claro, es en el secundario modelo T. Bueno, bien, dale. Creo que el gráfico me lo saqué del... Sí, ahí está bien, sí. Ok. Entonces, lo que hice fue, primero, como está en el secundario, lo puse todo como P02, como si tuviera el referido al secundario, y calculé P'FE. ¿Está bien que lo note como P'? Sí, no hay problema, le pueden poner prima, le pueden poner S de secundario abajo, eso como ustedes quieran, no es relevante.
Y acá I0 también sería I0' o... Sí, también, el I0 de secundario. Ok. ¿Y la potencia también o la potencia es la misma en el secundario propietario? La P0. No, También sería bueno, todo el secundario. es todo de secundario. Bien, perfecto. Bien, lo puedo prestar como primado en vez de con el 2. Perfecto. Bueno, y me resultó... Las potencias, perdón, Sí, alguna vez llegan a plantearle la duda, o sea, los que cambian son las corrientes y las tensiones, pero las potencias, o sea, si vos quisieras ver la potencia misma, esa en vacío en el primario y en el secundario, es la misma. claro, está bien. Todo lo que cambia son las corrientes y las tensiones, pues las corrientes son las mitades, las tensiones son el doble o al revés. Perfecto. Bien. Bien. Bueno, después calculé las reactancias también M del secundario. O sea, porque calculando Q0 antes. Sí. Y calculé la X''M. Bien. Después, como me pedía el primario, lo multipliqué por al cuadrado y calculé las del primario. Está bien. Porque acá estaba haciendo todo el secundario. Sí. Y después, en el inciso C, me surgió la duda que me pedía o sea, hacer un circuito de L aproximado y me pedía calcular la diferencia de la PFE, Sí. la potencia del hierro. Ahí se refiere a la potencia del hierro, esta primada que encontré acá. Sí, esa. O sea, esta con la P0 bueno, claro, porque en el modelo L es igual a la uso P0. P0. Claro, Exacto. por eso. Sí. Pero o sea, la diferencia sería P0 menos la P'FE, digamos. Ponerle PF de L contra PF de T. Claro, PF del L y la PF del T sería la otra. Bien. Exacto. Y bueno, nada, acá en este ejercicio creo que no me pedía los datos del referidos al primario, porque yo lo pasé al primario, no sé por qué lo pasé al primario, pero también lo pasé al primario. Bueno, y bueno, nada, esa es la duda de que entonces utilizábamos para sacar la diferencia, digamos, restarle la del L, que es igual a lo puse acá. Sí, Que por eso. P02 es igual a P' del hierro. Exacto. Es para ver que la diferencia es muy ínfima de un modelo al otro, pero va a ser importante cuando veamos el circuito equivalente de motores en la próxima clase. Bien. Y bueno, con respecto a la nomenclatura, ya les digo, o sea, yo le pongo de secundario o de primario, pero eso le pueden poner prima en el primario y dos primas en el secundario. No es importante mientras sepan lo que están haciendo. Bueno, el diagrama facial, me quedó así, digamos, con el ángulo negativo, porque la resistencia es mayor que la inductancia. Y bueno, acá me faltaba el F, que también tenía la misma duda que Ignacio. No sé si la impedancia se la puse así. No sé si la pongo igual como una resistencia y una inductancia mejor. No, la impedancia ahí está cerrando el circuito. O sea, es la carga a la salida del transformador. Tiene que estar conectada en los dos bornes del transformador. O sea que tendría que estar en este lado. No, ahí donde la dibujaste. Tenés que cerrar el circuito, si no circula corriente. Digamos, cerrar acá. Claro. Pero ahí no va a haber si cerrás ahí no... La B2 la tenés en la impedancia de carga. La B2 la tenés en la impedancia de carga. Claro, la tenés en la Z de carga que tenés ahí, tenés aplicada la B2, por eso al hacer B2 dividido Z te da I2. Ok, directamente saco el B2 de acá y cierro acá. Sí, observás o ahí es donde va la impedancia de carga. Puedo poner la impedancia de carga acá también acá. Exacto. Tiene aplicado